Bueno, vamos a comenzar. La ruedita, abuelo, ya poniendo varios decir. Bueno, para comenzar tenemos que saber que los dones sí son un equipamiento que el Espíritu Santo le da a la Iglesia, ¿sí? Y para que toda doctrina sea doctrina tiene que tener figuras, tiene que tener ejemplos en el Antiguo Testamento, porque en 1 Corintios 10 y Lucas 24:44 dice que todo fue dejado como ejemplo y como figura para nosotros. ¿Ven? No es que estamos citando el Antiguo Testamento como doctrina, ¿sí? Porque algo que Dios me mostró a mí, que seguro se lo mostró a muchos más, que muchas de las doctrinas que se enseñan hoy se enseñan con un fundamento erróneo en cuanto a la ley, como por ejemplo la vestimenta de la mujer, como por ejemplo el diezmo, como por ejemplo el bautismo, como por ejemplo la cena. O sea, mucha doctrina de la Iglesia está fundamentada en la ley, siendo que no debería ser así. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Abraham, ¿sí? Hijos de la promesa. Amén. Entonces nosotros deberíamos de estudiar y descubrir en los tesoros esos de la Biblia la sana doctrina que quedó escrita inclusive en el Antiguo Testamento. Cuando Eleazar fue enviado por Abraham, fue enviado a buscarle novia, ¿sí? Pero cuando Eleazar llega, pone la señal, encuentra a la novia, y la figura es que él agarra y le da regalos, le da dones, ¿sí? Eso es figura de que el Espíritu Santo equipando a la iglesia, ¿amén? Con dones, para poder así llevar adelante la obra del ministerio. También hay que saber que los ministros son dones en forma de hombres, dados al cuerpo, por eso también se cree que no son novios. O sea, los dones los ministros son dones, son adornos que van en el cuerpo de la novia. También se sabe que los 5 ministerios son dones irrevocables, como lo dice 1 Corintios 12, y también el llamado preexistencial. O sea, así como el don y el ministerio es irrevocable, el llamamiento preexistencial según Jeremías 1:5, ¿sí? Esa es una breve introducción. Una pregunta cuando no tengo el retorno. Buenísimo. Bueno, seguimos entonces. Con esa introducción de que el Espíritu Santo equipa a la iglesia con dones, con regalos, que son a la vez, uno aprende de que son a la vez son ministrados, y por momentos a veces las personas no funcionan todo el tiempo de la misma manera. No es que la persona, después de haber hablado en lengua o haber interpretado o haber dado una palabra de ciencia, después sigue siendo súper espiritual. No es así. Entonces eso significa de que el Espíritu Santo es el que hace y deshace con la persona para que la iglesia novia sea equipada. Yo estuve estudiando un poco más sobre todo lo que está escrito en esto que después le voy a compartir. ¿Qué es la edificación? ¿Qué es la consolación? ¿Y qué es la exhortación? Exactamente, o sea, literalmente, inclusive el significado del diccionario, porque muchas veces, el otro día alguien preguntó qué es un collado, y yo, nadie, ¿quién sabe qué es un collado? ¿Quién sabe qué es un monte? Sí, una cosa así, ya está, ¿qué es un valle? O sea, todo eso en la Biblia no está por estar, tiene un significado. Entonces yo dije, no, tengo que saber, porque uno sabe lo que le compartieron, uno sabe lo que le contaron, uno sabe inclusive lo que está escrito en algún diccionario, pero si uno va y busca exactamente, uno va a encontrar va a encontrarle el porqué. Por ejemplo, yo aprendí, no para salirme del tema, yo aprendí que un collado es una elevación pequeña
donde Moisés subía y levantaba los brazos, mientras el pueblo peleaba abajo. Entonces, yo me fui a ver, eso se lo voy a dar más adelante. Yo creo que vayamos a la Biblia y leamos ahí en 1 Corintios 14, ¿sí? Como para ir abriendo la Biblia, ¿sí? ¿Cuánto dijo, hermano? Ahí tengo para ti. Sí. No hubiese salido a la clase. 1 Corintios 14. No, acá yo traje todo para compartirles a todos. Sí. Procurad alcanzar el amor, pero también desear ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterio. Vamos a leer todo el capítulo, sí, todo el contexto, capítulo 14, la 1 Corintios 14. ¿Sí? Procurad alcanzar el amor, pero también desear ardientemente los dones espirituales, sobre todo. En otras versiones no dice dones espirituales, no dice solo dones, sobre todo los que profeticéis, para que el que habla en lenguas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterio, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Ahora la pregunta. Desde el vamos yo me tomé la tarea de averiguar qué era edificación. Usted lo debe saber bastante bien, pero se dedica a eso. Exactamente. Es dar un buen ejemplo. O sea que la persona que ya va a funcionar con dones y se le va a dar el lugar tiene que tener un testimonio. Es dar un buen ejemplo. Es instar a otros a obrar con virtud. ¿Qué es obrar con virtud? Levantar, construir con actitudes. No, esto no. Sí, yo aprendí de cantor de la buena a los pies de uno que, y encima yo transcribía, así iba haciendo. ¿Te acordás, Frank? Como iba, Frank iba así. Y yo, bueno, la cuestión es que es dar, después les paso este papel y ustedes lo copian, si no van al diccionario. Es dar un buen ejemplo, ¿sí? O sea que tiene que tener buen testimonio. Instar a otros a obrar con virtud. No se trata solamente de que el Espíritu Santo te use un momento y después seas un carnal, ¿sí? Levantar, construir con actitudes. O sea, a veces las actitudes hablan mucho más, ¿sí?, de toda la palabra que podamos saber. ¿Ven? Por eso yo a veces llego a las congregaciones y veo que las ayudas están en la congregación, pero como patobicos. Y sí, o sea, son personas que si bien, está bien, después se justifican con los temperamentos, ¿vio? Claro, porque yo alcanzo a irme y a veces a uno que otro te pide una palabra, ora por mí, bla, 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 ¿no? Y a algunos les digo, mirá, hermano, vos parecés un patobica. Acá vos debés ser un hombre de Dios terrible, pero debes de regular tu temperamento, porque a veces los temperamentos juegan a favor y juegan en contra. Ustedes ya saben de los temperamentos, ¿sí? Colérico, flemático, sanguíneo, y el otro nunca me acuerdo. Pero bueno, o sea, que edificar, como dice acá 1 Corintios 14, 3 dice que es edificar, levantar, construir con actitudes elevadas, o sea, no una actitud nomás que te doy la mano. Qué buena actitud, el hermano me dio un beso, 2 abrazos y toda la cosa, sino con actitudes elevadas, un buen trato constante. Esto es la base, porque después la palabra de Dios habla por sí sola. Acá está escrito cuándo se le debe dar lugar a uno, cuándo se le debe dar lugar al otro. No hace falta mucho estarlo diciendo. Bueno, establecer y sentar bases. O sea, que la persona que va a ser encargada, quizás, porque es como un ministerio de ayuda. Un ministerio de ayuda es la persona que viene y a la par del pastor equipa, trabaja, tiene buena actitud, tiene buen testimonio. El pastor se dedica, por eso los apóstoles dijeron, no es correcto que nosotros nos dediquemos a servir mesa. ¿Qué es servir mesa? Bueno, córrase para acá, hágase para allá, maltratar a la gente. Eso no es una buena actitud, eso no es edificar, porque lo que están construyendo desde el púlpito lo
eso mismo, si nosotros tenemos en cuenta eso, vamos a hilar bien finito antes de darle lugar a alguien. ¿Sí? Vamos a hilar bien finito antes de decirle, hermano, bueno, es más, tiene que tener cierta comunión con el ministro, la persona que va a funcionar con dones. ¿Por qué? Porque tiene que estar en un mismo espíritu, a la manera de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Cuando Dios le dijo que vas a casar, cuando a través de Jetro dijo, buscate 70 y transmitirle de tu espíritu. Entonces esa gente tiene que estar, inclusive cuando tienen doctrinas, a veces hay gente que está sirviendo a la par de un ministro y no cree lo que el ministro está predicando. O sea, eso es contra la corriente. Por eso mismo, la persona que va a ser usada, si viene el Espíritu Santo, ahí está viendo, si viene el Espíritu Santo, hace y deshace como quiere en las congregaciones. Lo que sucede es que cuando la persona entra a funcionar con un don, ya se cree lo que no es. Y se cree súper espiritual. Y a veces el pastor, por temor, lo deja funcionar. Y el otro termina dividiéndole la iglesia o destruyendo las almas. Entonces, esto parece muy, muy sencillo, pero es la realidad. Amén. Esa es la realidad de las cosas. Bendiciones, hermano. Bueno, estamos acá aprendiendo sobre los dones, ¿sí? Del Espíritu Santo, los dones espirituales, y tenemos como base 1 Corintios 14. Okay. Entonces, pero el que profetiza habla a los hombres, nos vamos a concentrar en eso, ¿sí? Primero la edificación, que es dar un buen ejemplo, ¿sí? Es instar a otros a orar con virtud, levantar, o sea, construir con actitudes elevadas. No con mundanalidad, porque en el mundo también te abrazan y te dan un beso y te reciben bien. Eso no significa que uno tenga una vida espiritual. Una vida espiritual se refleja en la actitud elevada de las personas, en el buen trato, en la amabilidad, en la mansedumbre, que se les ve, que se les conoce por el fruto. ¿Amén? Bueno, ahora vamos a ver, como sigue diciendo 1 Corintios 14:13. En la exhortación, dice, exhortar. Casi siempre, ustedes seguro que ya lo conocen revés y derecho como pastores que son, que la exhortación muchas veces es dar una palabra dura, es decirle arreglate, desarreglate, seguí así. Bueno, pero yo me dediqué a estudiar eso y averigüé que dice, es instar. Exhortar es instar por medio de palabras, razones o ruegos. ¿Cómo otra vez? Exhortaciones, instar por medio de palabras, razones o ruegos. Acá dice, está leyendo 14:3, ¿no? Sí. Dice, en cambio, el que profetiza habla a los dones para edificarlos, animarlos, consolarlos. Animarlos, ahí está. Por eso, animarlos. Por eso mismo, ¿cuándo vimos o supimos de que un pastor le ruega a alguien? Es muy poco, se habla muy poco, se sabe muy poco de que un pastor se humilla delante de una persona que está mal o que está bien y le ruega y le dice hace tal cosa, pero te lo ruego. A mí, yo he tenido uno o dos pastores que me han rogado. ¿Sabes lo que me han rogado? Cerrar la boca, no hables de más, sé prudente. Me rogaron, porque a veces uno en el mucho hablar se va a boca. Amén. O sea, está bien, vos podés conocer la Biblia, pero en este caso, sujetándote a mí significa que cerré la boca. Yo fui y estudié el hebreo. Y era cerrar primero los dientes. ¿Sí? Y después los labios, y va a ver que la lengua no va a salir, le va a costar más. Así que, instar por medio de palabras, razones o ruegos, para que se haga o se deje de hacer algo. Y aquí está lo más lindo, una conversación apacible. O sea, una conversación apacible no es sin gritos, es una conversación apacible, es mostrando los frutos, ¿sí? Los frutos esos del Espíritu para que la persona comprenda. Entonces la profecía es todo esto. La persona que habla
en profecía de parte de Dios, tiene que con sus palabras dar a entender todo esto. Y a la persona que se le da el lugar tiene que tener estos frutos. No se puede confiar en una persona que no tiene frutos dignos. ¿Sí? Vamos, frutos dignos de arrepentimiento. O sea, la persona, hoy me tocó predicar en la radio y leímos, si pues habéis resucitado con Cristo, está la cosa de arriba. Pero a veces nosotros no sabemos si estamos hablando con gente resucitada o con gente mojada. Gente que pasó por las aguas del bautismo quizás que no sabe absolutamente nada de la nueva criatura en Cristo que fue formando en ella. Porque el que tiene conocimiento de que las semillas de Dios pueden entrar en su corazón, esa persona es un resucitado. Entonces el resucitado, le dice la Biblia, el mandato es que busque las cosas de arriba. Entonces hoy nosotros tenemos una congregación, administramos una congregación con dones y que se están levantando los dones y que es de Dios. El Espíritu Santo está equipando a la gente. Pero lo que le hace falta a esa gente es la enseñanza. Que se le enseñe, hermano, venga, hermano, es así muestra la Biblia, así está cocido como que dice por ahí. Así que bueno, vamos a seguir acá. Dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Cada vez que nosotros hablemos de edificación, tenga en cuenta lo que significa, por lo menos en un concepto pequeño para poder entender, ¿sí? Edificar es instar a otros a orar con virtud. O sea, teniendo eso en mente, uno va a poder ir entendiendo y cada vez que la Biblia hable de él. Sí. Bueno, vamos a seguir. La versión dice que habla lenguas extrañas, en la versión dice que habla de lenguas de iglesia. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero de acá mucha gente se toma y no sigue leyendo. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lengua, por eso acá también dice la gente, ve que ahí dice que no hay que privar. Y entonces dice, y no ve que también dice que el apóstol quería que todos hablaran en lengua. Pero tampoco leyeron a esa gente que en la otra parte le dice, si no hay quien interprete, si no se debe levantar la persona, no se le debe dar el lugar, así sea la que más viene, así sea la que más sorprenda. Yo quisiera que todos hablaran en lengua, pero aún más que profetizar, pues el que profetiza es superior al que habla en lengua, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, yo voy a vosotros hablando en lengua. ¿De qué provecho os seré a menos que os hable por medio de revelación o de conocimiento? Bueno, ya que llegamos a este punto del capítulo, los dones se dividen en tres partes. Dones de poder. Esto está aquí en el... Así que si toman, si escuchan, va a estar bueno, porque después les voy a compartir esto, que acá está todo eso. Solo que no quiero perder el tiempo. Los dones se dividen en tres partes, ¿sí? Dones de fe, dones de poder y dones de revelación. Amén. Así que eso sí, vamos a ir y vamos a... Miren, esto es lo que se enseña, estas 5 hojas se enseñan en una clase. Esto es lo que se enseña en 4 meses. ¿Cuántos quieren estudiar 4 meses? Bueno, vamos a seguir. Está bueno eso. Bueno, se los voy a hacer sencillo, porque ustedes seguro ya saben. Palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, ¿sí? Esos son los dones de revelación. ¿Cuál es una palabra de sabiduría y cuál es una palabra de ciencia? Pone un ejemplo claro cuando Agabo profetizó del hambre y cuando Agabo profetizó del zinc. Ahí está. Bueno, la cuestión no me pregunta por eso. Ahí está. Entonces, teniendo en claro que cada don, o sea, el ministro debe tener agudizados los sentidos espirituales como para saber qué don es el que se está manifestando en la congregación, porque no todos van a ser en público. Por ejemplo, viene un ministro de parte de Dios con un don de revelación y viene y te dice, mirá, a vos te va a pasar esto mañana, te va a pasar esto tal tiempo, o te pasó tal cosa.
el averiguar, o sea, el don de profecía de saber es como a veces nos prestan los ojos de Dios. Ven nuestro pasado, ven nuestro presente y ven nuestro futuro. Pero por eso mismo, la persona que es usada en eso tiene que tener agudizado de tal manera los sentidos espirituales para poder saber qué don se está moviendo, ¿sí? Y aparte, no solo para saberlo, para ser edificado, sino para dejarlo evolucionar, hacer crecer esos dones. Porque el mismo Espíritu dice que el Espíritu Santo nos fue dado sin medida. Entonces, si nos fue dado sin medida, puede ser que un día funcionemos con una palabra de conocimiento, con una palabra de revelación, pero otro día podemos estar orando y un enfermo se puede sanar. Entonces ahí se activó otro, ¿entiendes? Sí. Bueno, a ver, vamos a ver. Está la palabra de ciencia, el ejemplo de Ananías y Zafira. Dice que pretendieron mostrar un testimonio falso. Entonces la palabra de ciencia, ¿por qué mintieron al Espíritu? Ahí se aplicó una palabra de ciencia. Una palabra, a veces hay un pasaje que dice, mas hablamos sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, la cual los príncipes de este siglo no conocieron si no lo hubiesen crucificado al Señor de gloria. Dice, pero dice, no, ahí está, ese es otro pasaje, primera de Romanos 9, dice, porque yo testifico de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y usted busca y va y se da vuelta al cerebro y no encuentra qué está diciendo, qué quiere decir con eso. La palabra de ciencia es un verdadero conocimiento de las cosas. Por eso el apóstol dice, yo testifico de que Israel tiene celo de Dios, pero no conforme a un verdadero conocimiento. Hay gente que está trabajando en las congregaciones, pero no con un verdadero conocimiento. Y esto es lo bueno, lo agradable, pero es difícil pasar a lo perfecto. El enemigo de lo perfecto, ¿qué es? Ese pasaje, ofrezcámonos pues a Dios como un sacrificio vivo, agradable, perfecto. Que ese es nuestro culto racional. Bueno, ese pasaje al revés y derecho también se junta con lo del tabernáculo. Atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? El enemigo de lo perfecto es lo bueno. Usted dirá, ¿cómo puede ser lo bueno? Sí, lo bueno y lo agradable es lo enemigo de lo perfecto. Porque muchas congregaciones no pueden pasar de lo bueno a lo agradable. Y muchas congregaciones no pueden pasar de lo bueno y lo agradable a lo perfecto. ¿Por qué? Porque se quedaron y se estancaron. El enemigo muchas veces no nos va a hacer guerra cuando nosotros estamos en lo bueno. Nos va a dejar caminar. ¿Por qué? Porque están distraídos, están levantando un cartelito de vez en cuando y no pasa nada. Isaías 4.1 dice que solo déjanos llevar tu nombre. Dice que 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán, solo déjanos comer, ¿sí? Solo déjanos llevar tu nombre. Nosotros vamos a vestirnos, nosotros vamos a comer nuestro pan. Oye, es exactamente lo mismo. Cuando las congregaciones son visitadas por el ministerio apostólico, por el ministerio profético, tienen la gran oportunidad de parte de Dios de poder elevarse de lo bueno a lo agradable y de lo agradable a lo perfecto, pero el enemigo no les deja. ¿Por qué? Porque ahí se cumple esa palabra que dice, solo dejan llevar tu nombre. O sea, vamos a levantar un cartelito que diga Ministerio X y ya con eso estamos bien, pero por eso mismo, no se trata solamente de que estemos en lo bueno, ¿sí? de que nos reunamos, de que prediquemos las palabras, de que alabemos. No se trata solamente de eso, se trata de que examinemos la alabanza, las letras, revés y derecho. Por eso la persona que encargada en David son los ministros. Yo no sé si alguna vez le comenté de que estaba Moisés, Josué y Aarón. Moisés, Josué y Aarón. Y cuando baja, porque Dios le dice, bajate porque allá se encendieron en lujuria, y Josué le dice, sí, hay gritos de guerra, hay gritos de... Y el significado original son gritos sensuales que inclusive Josué no quiere saber. Eso es grave, por eso mismo. Puede estar un ministro de alabanza, puede estar un ministro, una ayuda, con un conocimiento erróneo de la palabra, dejando que todo fluya. El que puede solucionar eso es el ministro. Estábamos diciendo de que hoy en día se está levantando mucho el cartel se está cumpliendo mucho el
pasaje este de Isaías 4:1 que dice, solo déjanos llevar tu nombre, vamos a comer nuestro pan, vamos a ponernos nuestras ropas, y eso es lo que no debe de suceder. Por eso cuando una congregación es visitada, protegida, guardada por un ministerio apostólico, por un ministerio profético, tienen la mejor de las oportunidades, hablando en este sentido, de poder pasar de lo bueno a lo agradable y a lo perfecto. Amén. Así que vamos a seguir aquí en el texto, en el escrito de Dios. Habíamos hablado de la palabra de ciencia, cuando se le descubrieron el corazón a Ananías y a Zafira. ¿Sí? Eso tenés hablado todo ahí, ¿no? Sí. Después está el discernimiento de espíritu. Es muy importante porque dentro de las congregaciones muchas veces entran hijos del diablo y profetizan. Yo por muchos años he oído a una mujer profetizando, pero yo no sabía que aparte de profetizar y lanzar y saber la Biblia dentro de la iglesia, se iba a hacer tirar las cartas a un lugar. Y yo me enteré después. Y yo decía, y tanto pie que le daba al ministro. El ministro le dejaba, o sea, la hacía fluir. Y después yo me enteré la vida que tenía, entonces, y hasta yo le decía amén a veces las cosas que ella decía. Porque en la congregación nosotros el otro día estuvimos diciendo, ¿dónde es que se ve que los dones funcionan? Bueno, yo cuando estuve ahí en los de Héctor Arriba, funcionaban los dones cuando venían algunos que otros predicadores, el ejemplo de Jorge Porro. Pero en el ministerio donde nosotros caminamos y crecimos, ahí funcionaba mejor. El ministerio, o sea, el pastor que estaba ahí, tenía la doctrina de tal manera que dejaba, pero aún a él lo engañaron por muchos años. Porque esta señora se hacía tirar las cartas después de salir de la iglesia. Entonces nosotros nos vendían cualquier cosa. O sea, el ministro era engañado y todos nosotros también. No sé si alguno, como para testimonio así, no sé si alguien en algún momento, creo que no hubo quien se diera cuenta. ¿Por qué? Porque el ministro era engañado y dejaba que fluyera. Como en la congregación estaba Rolando, estaba Elena, estaba Miguel y estaba la hermana. O sea, había 3 o 4 o medio 5, no sé, contaba con los dedos que funcionaban en eso. Y que Dios hablaba. Era una bendición. Había la profecía, había las lenguas, uno interpretaba, estaban los ancianos que sabían cómo controlar eso. O sea, y yo en otra congregación, en ningún lugar de Argentina vi que funcionaran de tal manera. Y aún funcionando todo así, engañaron al ministro. Pero eso yo lo vine a saber ahora, hace años. Y eso pasó durante 9 años, imagínense. Así que el discernimiento de espíritu es lo que tenemos que tener bien agilizado, porque si no, vamos a estar contaminándonos, vamos a estar diciéndole amén a cualquier profecía del enemigo. A mí me cuesta mucho decir del diablo y todas esas cosas porque yo no trato de no incluirlo en mi mensaje. O sea, es lo que yo enseño, ¿no? Porque a veces hay gente que no, si el diablo no existiera, no tuviera predicación. O sea, porque solo del enemigo pasan hablando. Así que me gustaría que leamos Efesios 6, 12. Efesios 6, 12. Es donde dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Sí? Pero hay una versión que yo solamente voy a instar solo ahí, que dice, contra carne y sangre solamente. Sí, ¿lo tiene ahí? Sí. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades. ¿Le agrega solamente? No, eso es lo que dice la Bada. ¿Qué versiones y versiones es eso? La Bada. De la vaca, sí, pero ¿cuál de todas de la vaca? Son 4 de la vaca. Bueno, está bueno, pero díganme la parte porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes. Bueno, hay una traducción que le agrega. La de castellano, nuestra lucha no es contra carne y la sangre, sino contra principados, contra potestades, dominios del mundo de tinieblas y los seres espirituales de maldad que están en las alturas, dice. Bien. Hay muchas cosas que hay muchas versiones. Sí, yo miré 40 traducciones diferentes y hay una sola que le agrega
no tenemos lucha con carne y sangre solamente, como dando a entender que contra la carne y contra la sangre también tenemos que luchar. No vaya a ser como un hermano allá que era diácono, ¿no? Sí, la carne con carne, no, así no. ¿Me explico? Estamos de acuerdo, o sea, no se trata de... Pero está hablando de que a veces las personas, o sea, ¿cómo tratas a un pastorito? Está recibiendo a la gente. Tienes que hablarle de tú a tú y... Acá está, se le dice que no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino con malignas fuerzas espirituales del cielo que tienen autoridad, dominio sobre el mundo lleno de oscuridad. Amén. Es más profundo. A lo que yo quiero hacer énfasis es que el mundo de las tinieblas está bien organizado. Hoy conversábamos sobre eso en la radio y decíamos, es como la mafia. El hermano que fue corrido bien exagerado y dijo, es como la mafia, dice, porque enseguida desde que ves salir te matan. Como Charles que me había enseñado eso, sí, exacto. Yo ya me había enseñado eso, entonces le aporté ahí el mensaje de él y le dije, ¿por qué será, no? Que apenas te querés salir, te quieren matar? Porque quieren tu alma. El patrón de ellos es el enemigo. Entonces, si vos te portás mal en ellos y no te sabes ubicar en el orden, miren ustedes, en el orden que ellos tienen. Por eso tienen un orden inclusive. Nosotros acá estamos haciendo un reesfuerzo, con todo respeto de Dios, para juntar a 2 o 3 para que vengan a aprender y que sean equipados para que hagan la obra de Dios. Porque estamos hablando de personas. Ellos no son ni nada, apenas son ovejitas o cabritos, no sé, pero se organizan tan bien que no dejan librado al azar nada. Por eso, ellos se disputan el alma. O sea, vos te portás mal, te matan. ¿Para qué? Porque el patrón de ellos requiere tu alma. O sea, el temor, ellos se portan bien por el temor a la muerte, como lo dice Hebreo. Nosotros antes estábamos de esa manera, pero sin saber por qué río, por qué movimiento nos llevaba. O sea, nadie sabía. Muy pocas personas mundanas son espirituales. O sea, yo a veces trato con gente y a veces les comento a la gente y digo, espíritu cero. O sea, porque son tan humanos que no tienen noción de que hay un mundo espiritual que los rige. Allá el otro día llegué y me decían, yo soy neutro. No se puede ser neutro en un mundo que está gobernado por ser espiritual. O te mueve la corriente de Dios o te mueve la corriente del diablo. Amén. Así que por eso mismo nosotros tenemos que ejercitar de tal manera los sentidos y el don, ¿sí? El don de discernimiento de espíritu. O sea, si nosotros no lo sabemos, amén, no lo sabemos. Señor, ten misericordia de mí, hasta que se entre a ejercitar. Y no de la mañana a la noche se obtiene. ¿Por qué? Porque es un conjunto de cosas que el Espíritu Santo te va a requerir para poder usar. Porque si yo no puedo ayunar, si yo no puedo buscar a Dios, no puedo entender intimidad, no puedo sentarme a leer, es más, estoy invirtiendo plata en televisión, estoy invirtiendo plata, tiempo en cosas que me sacan de la vida espiritual que Dios quiere. ¿Cómo puede ser que el mundo sí me exige y yo le cumplo? Revés y derecho. Ay, si no le cumplo, me sacan la tarjeta, me echan de la casa. ¿Le prestamos servicio, sí o no? Claro que le prestamos servicio, y bien que le prestamos, pero viene Dios y nos quiere equipar con 2 o 3 enseñanzas de una enseñanza específica y estamos dando vueltas pensando, ay no, ¿qué me van a decir? Ay no, ¿qué puedo hacer? Y no funciona así. Miren, yo desde mi comienzo, a mí, un papelito a mí me costó. A mí me dijeron, a la semana convertido que estudiar la Biblia, sí, amén. Y llegué y yo pensé que ya estaba todo gratis. No, hermano, pague aquí la cuota y pague la carpeta. Bueno, y ahí empecé, ni más ni menos. Y gracias a Dios que yo venía de un mundo, por ahí que nadie me cree, pero yo venía de un mundo que a mí no me sacaban una moneda. Yo acá siempre me decían, para sacar una moneda me tenía que dar un bar. La cuestión fue así, que fue Dios. O sea, pura y exclusivamente fue Dios, porque a mí me tuvo que hablar, tocar, no sé qué habrá hecho, qué milagro que habrá hecho. Vacía, nunca le ponía nada. O sea, yo dejé tiempo, o sea, dejé familia, no sé qué habré hecho, no sé. Y es más, yo no le ato ni los cordones a nadie, o sea, no le llevo a las uñas a nadie, pero aprendí que
que sí, así sea, un papelito así con una instrucción de parte de Dios, dámelo a cualquier precio. Una vuelta un hermano me dijo, sí, yo tengo un auto, eso fue con 10 años, tengo un auto de 20.000 pesos. Yo miraba mi biblioteca y digo, bueno, digo, acá yo tengo más de 30 y vos te podés matar con tu vehículo y yo puedo aprender mucho con esta Biblia. O sea, ¿qué es lo que queremos dar a entender con esto? De que debemos dedicar tiempo a poder estudiar. A mí me enseñaron, el pastor, ¿qué tiene que hacer? A mí me lo dijeron, no se lo dijeron a ustedes, el maestro de ustedes, que tiene que ser el Espíritu Santo, como dice Juan 2:20 y 2:27, vosotros tenéis la opción del Santo y conocéis todas las cosas y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. O sea, que la unción misma te enseña, como lo dice ahí mismo. O sea, a mí me enseñaron ese pasaje, pero eso no me sacó del instituto bíblico, no me sacó del discipulado, no me sacó de una cátedra donde yo iba y me sentaba y aprendía. A mí no me sacó eso. Es más, me elevó a que yo pudiera ir adelante de la presencia de Dios y decirle, Señor, acá hay tu palabra, que te hay que enseñar. Yo iba al culto, enseñaban una cosa. Iba al seminario, enseñaban otra cosa. Después iba a la cantina y enseñaban otra cosa. Por eso mismo, cuando uno le pone tiempo a todas estas cosas, Dios se glorifica. Y nosotros los que estamos a cargo o estamos al frente de una congregación, debemos de no conformarnos con lo bueno. Porque lo bueno ya lo estamos haciendo. El diablo también hace lo bueno. Lo agradable, bueno, va queriendo. Pero debemos de llegar a un perfecto. ¿Sí? Y si usted se fija, 30, 60 y 100, entre el 30 y el 60 es muy parecido, es fácil llegar. Pero llegar del 60 al 100 son 40% de que si usted se pone a ver, no es tan fácil. Porque cuando viene un ministerio apostólico, a través de un ministerio apostólico uno es enseñado, el Espíritu es el que te cubre, te protege, te enseña. Viene un ministerio profético. ¿Qué hace el ministerio profético? Una de las características del ministerio profético es resucitar muertos. O sea, viene un profeta de parte de Dios, por medio de la palabra, te la transmite, te la enseña y después te dice lo que te tiene que decir. Pero fue reconocido Jesús cuando, como profeta. Cuando una de las veces que fue reconocido como profeta fue cuando resucitó a la mitad. Si lo pueden buscar, porque yo no me acuerdo dónde está, y creo que con eso 7:14 de un centavo. Claro, o sea, los muertos no resucitan, hermano. Bueno, no, él tiene que resucitar la congregación. Exacto. Por eso el profeta no viene a hacerse cargo de la congregación. Hoy indicas un profeta y ¿qué hace? Te saca la plata, te hipnotiza, te hechiza las orejas, a los líderes, ¿cómo se hace? El profeta no hace eso, no debe hacer eso. El profeta viene de parte de Dios, que habla de parte de Dios con la palabra. Si te va a profetizar, no es solo profetizar, ni tampoco profetizar. Porque profetizar se profetice todo, dice o no. Yo quisiera. Así que el profeta ¿Cómo? 7:16, ¿sí? No, 7:14. Bueno, 14 la historia. Sí, entonces se acercó al Pedro, lo llevaron a describir, Jesús dijo, joven, te ordeno que te levantes. Sí. Él quería decir donde decía el profeta 16. Perdón, vamos a leer acá el 7:16, dice, el temor se apoderó de todos. O sea que cuando viene un profeta, un compungimiento de corazón se tiene que suceder en las ovejas. Es como que si usted lo mira en la forma, yo trabajé una vuelta en un corral, en un lugar donde había muchas ovejas. ¿Sí? Una productora ahí, que uno cuando se acercaba así medio violentamente a ese lugar, las ovejitas no se hacían. Y si una se alcanzaba a agarrar, ya esa era presa fácil. Porque no sabe para dónde, y más si se da vuelta. Había un predicador también que funcionaba como profeta y a las almas le contaba, veían las almas de perdido y cada qué lugar se encontraban, qué lugar se encontrarían. Y la verdad es que para nosotros temor, Es que en realidad estos tiempos, hermano, hay muchos que hablan sobre cómo. Claro, no, pero estamos hablando del profeta
Profeta real, sí, profeta con los dones y los ministerios. Digamos, yo hasta aquí en Argentina he visto a uno o dos nada No, más. yo no me refiero a un profeta europeo, Pero aquí también hay, es un profeta de la Biblia, un santo. Ahora que se está manteniendo bien ahí es David Wilkerson. Se murió. Se murió, bueno, el que se mató. No, Pero también. perdón. El que. No, hay otro. Ahora yo creo que eso también está. Sí, él se mantuvo hasta lo último, pero había otro, ¿no? Peter Warner. Peter Warner. Yo oí a los otros dos. Se hizo amigo del peregrino. Como 94 años. Una mujer se murió en la iglesia y un tío mío, y los dos resucitaron. En la iglesia se murió una mujer, que era un ataque de diabetes, y murió. Teníamos bautismo, una enfermera que estaba ahí, que era como una chica, no se murió, ya no era la policía. Oramos, se levantó. Y se levantó. Un tío mío que se estaba muriendo, un médico que se iba a morir. Oramos. Fue la única vez que sentí que algo salió de mí. ¿Sí? ¿Ya entendí lo que dijo Jesús ahí? Cuando Jesús dijo, sentí que salió, no sé, algo, yo sentí que salió de mí. Y se levantó, estaba muerto. Yo pregunto, ¿qué habrá dicho Jesús? ¿O por qué no contradijo lo que le dijeron? Porque tampoco contradijo a Nicodemo. Cuando le dijeron, sabemos que ha venido de parte de Dios como maestro. Acá le dicen, un gran temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Hoy, si vienen, aparece un profeta, la contraparte, ¿no? Porque casi siempre, así como se levanta un verdadero, se levantan 9, Sí, o 20. yo creo algo exagerado eso, por ahí es exagerado, pero es la realidad. Pero estábamos hablando del discernimiento de espíritu. O sea, los predicadores o los pastores o las personas que están a cargo de las congregaciones hoy están muy distraídas pensando cómo hacer para que la gente siga viviendo, para que la gente no se enoje y se vaya, y para generar economía. Estoy hablando a nivel general, ¿sí? Por eso mismo. ¿Qué habrá pensado Jesús y por qué no dijo más? Cuando a él le reconocían el ministerio de una manera casi por revelación. O sea, si hoy una persona resucita a un muerto, ¿qué van a decir? ¿Tiene el don de sanidad? ¿O qué don van a decir? Pero muy difícilmente van a decir ese es un profeta. Bueno, pero como estamos hablando de esto a nivel espiritual, el profeta es el encargado de resucitar a las congregaciones. Estoy hablando a nivel ministerial y a nivel congregacional. Pero también puede que sea que cuando vayas y te ministres con un profeta, ese te resucite. O sea, cuando descubras tu corazón, ya sea por propia iniciativa, ¿sí? Ya cuando no das más, cuando estás tocando fondo y ya no sabes para dónde agarrar, que aunque estás arriba de una plataforma, estás ministrando muerte, estás ministrando vicios, estás ministrando malas actitudes, estás ministrando amor al dinero. Entonces cuando vos ya el Espíritu Santo te habló y te arrinconó allá, te vas a ministrar con alguien que tiene un don profético, ese alguien puede quitar el receptor, porque casi siempre hay un receptor que se hereda. Por eso yo una vez que me salí de un lugar, le dije al ministro, mire, esta es mi membresía, pero así va a quedar. No quería saber más nada con eso. Y eso que yo no sabía de toda la contaminación que me tenía que quebrar. Hoy me decía por teléfono un pastor, sí, lo que pasa es que hay muchos ministros heridos. No puede ser que vos los trates así tampoco. Pero le digo, mira, el ministro no sale vivo solamente, sale contaminado. Y el tiempo a que le crezca el pelo hay que dejar que no puede seguir ministrando. No puede ministrar si está todo endemoniado y no lo sabe, porque va a estar transmitiendo muerte. Tiene que tomarse un tiempo, tiene que abrir su corazón con su cobertura
va a tener que sentarse. ¿Para qué? Para ser restaurado. Porque acá en el Evangelio, yo creo, lo que yo aprendí, lo poquito, acá no hay para dónde. ¿A dónde vas a ir? Acá no es que te equivocaste y te botan, te sacan, te echan. Listo, ya no servís más. No es así. En el Evangelio hay restauración. Y eso es re difícil. Por eso mismo, nosotros, los encargados de transmitir la palabra, tenemos que ser muy minuciosos. ¿Sí? ¿En quién vamos a depositar nuestra confianza, digámoslo de esa manera? Así que yo quiero terminar con este pasaje. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ahí está, ha surgido entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. El profeta, estábamos hablando del don de discernimiento, ¿sí? Después sería lindo seguir don de fe. Por eso es que en el profeta es que se activan bastante los dones. O sea, es el que más tiene una habilidad espiritual para poder darse cuenta de la situación, que saca la ficha enseguida. Puedo decir algo. El gran problema de estos tiempos de los profetas es que la gente usa una palabra como si sería una divina. Pero está mal enseñada. Claro, porque al no tener la enseñanza, la gente se cree que va a encontrar a 50 personas y va a profetizar a 50 y eso no es pero hay un motivo por el cual las personas hacen eso. Yo creo que muchas personas no lo hacen de mala fe. El problema es que las personas no tienen el conocimiento. Aprendieron mal, se educaron mal, fueron mal criadas. Exactamente. Entonces, ese es el tema. Especialmente en este punto específico del profeta, ¿no? Vemos mucho desorden. A mí me han dicho de todo. Les puedo decir que me han profetizado lo que usted se puede imaginar, pero uno sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero imagínense que un hermanito va. A mí me pasó, yo llevé al chico a cantar un lugar y entonces el pastor dijo, ya vamos a recibir esto, papá, de parte del Señor. Y pasó el tiempo y viene el chico y me dice, ese pastor me dijo esto. Y supuestamente lo que me dijo era él. En este caso, hablando del ministerio profético, ¿no? Entonces, el tema para nosotros, para los pastores, tenemos que animar a la gente a que llegue a hacer todo. Y los dones también tenemos que saber cómo manejarlos. Es indispensable tener ese discernimiento y esa comunión para saber quién es realmente un profeta y quién no. Porque mucha gente profetiza, pero no tiene el don, no tiene el misterio sobre su vida. Yo, una vez me tocó orar por un poco sobre libros de la mayoría estaban con constructivismo y de uno se contaminó a todo. No podía ver nada, tenían que decir todo cerrado. Cuando pasa a algunos sindicales, a algunos climas, y se puede solucionar espiritualmente, me llaman a mí, la familia. Yo empecé a orar por todos ellos. Y por fe siempre he profetizado sobre mí. Porque yo creo que lo que yo estoy hablando es parte de Dios. Después se van a cumplir. Y pongo la mano sobre ellos y les empiezo a profetizar de lo que podría llegar a ser, lo que Dios siente. Y siempre no dejo de agregar eso. Yo creo que también cuando uno se mueve así con esa finalidad, se produce un cambio. Claro. Y ahí se activa también la fe en el que te escucha. Porque si viene el profeta y te dice, mira, vos tenés este problema, tenés este receptor, tenés esta situación en vos, en tu congregación, porque a veces el problema no es el ministro. Tiene 2 o 3 que los maneja un espíritu de error y el ministro los deja por X o otra razón, ¿no? Por eso también es muy fundamental, en este caso estamos hablando del profeta, pero ¿cuál es la función del pastor? Alguien decía, estamos chequeando tanto a las pastoras que ya no nos olvidamos de chequear a los pastores. O sea, vos sos pastor, y a ver, ¿qué gallina puso ese huevo? O sea, ¿de dónde saliste? ¿Quién te dijo que sos? Porque tenés tanto tiempo de trayectoria y no has dado
nada. O sea, tenemos que chequear al pastor. La Biblia habla de las características. O sea, hay personas que no las tienen, no se les ve por ningún lado, y nosotros lo estamos llamando pastor. Lo respetamos de tal manera que hasta le damos nuestro protocolo. En este caso el pastor, el maestro se ha tenido por muchos años, se ha creído que el maestro es el maestro de la escuela dominical. Claro, hemos creído que el maestro es el maestro que va y enseña ahí a los chicos para que los papás les podamos sacar la plata. Lamentablemente es y ha sido así. Yo cuando me convertí, yo he llegado al instituto ahí donde aprendí y me han tratado maestros. Lo primero que a mí me enseñaron fue, mira, si vos querés que alguien ore por vos, anda a la iglesia y te todo, pero cuando vos vengas acá yo te voy a enseñar que vos tenés un acceso directo a Dios. Voy a orar una sola vez. Si vos tenés la fe y Dios te quiere ayudar en eso de la fe, vas a salir adelante. Pero si vos no te alcanza la fe, anda que te sacudan el pelo todos los días en la congregación. Eso es bien fuerte. A una persona de 2 o 3 meses no puede sacar de la iglesia. ¿Por qué? Porque no entiende, no sabe, pero Dios tiene misericordia. Bueno, esa es la función del profeta, la función del pastor, la función del maestro. ¿Cuál es la función del maestro? No es solamente que una vuelta me llamaron de una congregación, acá tenemos 30 maestros de escuela dominical. Queremos que ustedes enseñen. Yo no sabía, o sea, cómo decirle a esta gente quién les enseñó a ellos que un maestro tenía que enseñarle a los maestros. Dentro de todo es lo correcto. Porque un evangelista, a mí me gustaría tratar con un evangelista de oficio, que tiene fruto, que tiene trayectoria, que tiene testimonio, y decirle, venga a mi congregación,